todos nuestros queridos oyentes, somos Anelisa Vargas, Jasmine Sánchez y Mara Estrada. Estás en Hablemos de Verdad, donde conversamos acerca de teología, cultura y la condición humana. Hola, ¿qué tal amigos de Hablemos de Verdad Podcast? Les saludamos con mucho cariño y estamos muy contentas de estar aquí con ustedes otra vez después de un break y esperando que hayan tenido una temporada de Navidad y Año Nuevo súper especial. Bueno, aunque fue un tiempo difícil, ¿verdad? Por la pandemia, pero estamos muy agradecidas por un nuevo año. Y hablando de nuevo año, también, pues bueno, como muchos de nosotros hacemos, tenemos nuestros propósitos y resoluciones para el 2021. ¿Alguien quiere compartir algo que quieran hacer este año? Mara. Sí, bueno, me propuse, según yo, si pasa, leer más y aprender cosas, seguir aprendiendo, pero este mes hice ya como una lista de unos libros que quiero leer, no abrumándome, poquitos, y ya. ¿Y tú, Anelisa? Yo me puse a propósito leer la Biblia en un año y cronológicamente escogí un programa que se llama The Bible Recap. Se los recomiendo, me ha estado gustando mucho. Y sí, es leer la Biblia en un año. Espero cumplirlo. ¿Qué tal tú, Jazz? Yo pues me gustaría ser un poco más organizada este año y en lugar de alocarme y planear en mi agenda los siguientes 3 meses o algo así, yo creo que algo que aprendí del año pasado es que nada más hay que hacerlo, pues vaya, tenerlo una semana a la vez, un día a la vez, para que sea más probable que pues al menos haya un poquito más de control sobre las cosas que podemos lograr. Entonces eso espero poder hacer este año. Sí, y se me hace eso excelente propósito porque, pues sí, como decíamos, a veces nos podemos abrumar con todo lo que queremos hacer durante el año. Pero pues, y de hecho, la gente recomienda que te pongas metas semanales o hasta, ok, ¿cuál es mi meta de hoy? Porque es más factible que lo cumplas, ¿no? Sí. Pero sí, se me hace excelente. Y yo creo que todos tenemos como que esa ilusión cuando empieza el año de que van a pasar cosas grandes o va a ser un excelente año y tristemente aprendimos del año pasado que las cosas pueden cambiar de una manera tan drástica y todo lo que nos propusimos o lo que deseamos pues se puede ir pues no, pues que no se cumplan, ¿no? Pero bueno, ese es el sentimiento cuando empieza el año, de que, ay, algo va a pasar o que esto voy a cumplir o que quiero que hacer esto, lo otro. Y esperamos cosas grandes, que pasen cosas increíbles, ¿no? No sé si han escuchado ustedes decir a la gente, el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. ¿Han escuchado eso? Sí. Sí. Sí, se me viene a la mente como, no sé, tipo como en algunas predicaciones o sermones que he escuchado que estás oyendo que dice la persona, no, el Señor va a hacer cosas grandes, prepárate para recibirlo, decláralo, decrétalo. O sea, como que, wow, ahí viene y depende de ti, ¿no? O sea, Dios ahí lo tiene, nada más tú lo tienes que creer y ya, se te va a otorgar. Qué pesado, sí, cierto. Yo también he escuchado como tal vez fuera de la iglesia, personas que dicen como, este es tu año, cosas increíbles vienen, prepárate, o de que sí, también depende de ti, ponte propósitos y sí lo he escuchado Sí. mucho. Y no sé qué piensan, pero ¿a qué se refiere normalmente la gente cuando dice eso, de que el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere la gente? Yo creo que puede ser muchas veces que, no sé, algo muy importante va a pasar, como un cambio muy drástico o a lo mejor hasta
wow, vas a estar en una posición de liderazgo increíble donde vas a poder impactar la vida de tantas gentes. Todos van a decir, wow, ya vieron, allá va fulana o sutana o no sé, ¿no? Sí, oye, como que tiene mucho que ver como con el impacto que haces o qué tan reconocido es tu nombre, Sí, ¿no? Exactamente, eso es lo que me viene a la mente, que yo creo que la gente se refiere a que Dios te va a usar de una manera tan poderosa que vas a impactar a la comunidad a la que perteneces, ¿no? mm, Sí. sí. Y bueno, sobre este tema es lo que vamos a estar compartiendo hoy aquí en el episodio. Vamos a estar hablando acerca de la grandeza, de qué definición le damos, qué cosa valora la cultura, qué cosa valora Dios respecto a la grandeza. Y también vamos a hablar, como ya lo habíamos mencionado hace rato con esto de los propósitos de Año Nuevo, vamos a hablar también qué, a qué se refiere con este propósito y si efectivamente Dios tiene un propósito para nosotros. Entonces, ¿por qué no nos inicias, Mara? ¿Qué definición le damos a la palabra grandeza? Sí, ¿verdad? Como que qué bueno que empezamos por ahí, como que qué definición le estamos dando a esa palabra grandeza, porque creo que es como nuestra cultura, porque nuestra cultura como que tiene esa fascinación con la vida de, no sé, de ser famosos, de celebridad, de dinero, de fortuna, de lo que hablamos, qué tanto estamos siendo reconocidos, qué tanto impacto estamos haciendo. Y tal vez consciente o inconscientemente estamos recibiendo este mensaje de nuestra cultura, que nuestros logros, que nuestra fama, nuestros dineros y ahora con las redes sociales, que nuestro número de followers o nos dan ese valor y define quiénes somos realmente, ¿no? Y, y como seres humanos tenemos tres anhelos, que es ser conocidos, ser amados y ser vistos. Y entonces, si estamos recibiendo este mensaje de que nuestros logros nos dan valor y nos definen, y luego tenemos estos tres anhelos, a lo mejor el mensaje que nos estamos creando es de que no somos suficientes. Mm. Sí, la grandeza, la verdad es que tiene muchas definiciones. O sea, es un término que es muy subjetivo porque cambia de acuerdo a los diferentes grupos sociales. Es decir, para cierto tipo de personas el ser grande a lo mejor para algunos puede significar tener un puesto de CEO o estar a cargo de un ministerio. Y a lo mejor para otras personas ser grande pueda significar ser una persona famosa en las redes sociales o no sé, va a depender mucho del círculo o del grupo social, pero al final del día ser grande es esa como ese deseo intrínseco que tenemos de que tengamos un nombre, que se nos dé honor, que se nos dé majestad, que yo pueda ser alguien en mi comunidad, que la gente sepa de mi existencia y de lo que yo haga. Sí, Sí, pero realmente nos tenemos que poner a pensar que cuando todos somos grandes, pues realmente, o más bien, si todos fuéramos grandes, pues no sería un mundo funcional, aunque quisiéramos o desearíamos que ser todos grandes es lógicamente imposible. Por ejemplo, si todos fuéramos altos, entonces nadie en realidad sería alto, porque si todos fuéramos altos, entonces quiere decir que somos promedio. Debe haber por lo menos una persona que sea chaparra o bajita para que los demás sean considerados altos. Lo mismo es con la grandeza, hablando humanamente, ¿verdad? Debe haber personas con puestos grandes y con mayor impacto y otros con puestos promedio. O sea, espiritualmente hablando, queremos aclarar que la esencia de todos nosotros, de todos los seres humanos es igual. Es decir, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, eh, no porque alguien tenga un puesto más alto quiere decir que merece más respeto. No, para nada. Todo ser humano es digno y merece ser respetado. Sí, qué buen punto, Annalisa. La verdad es que lo de la imagen de Dios es súper importante porque así como somos hechos también, por así decirlo, por la misma persona, por el mismo creador, también estamos hechos de maneras distintas. O sea, cada uno de nosotros tenemos una diversidad física, somos diversamente
intelectuales, tenemos diferentes emociones o expresamos nuestras emociones, más bien, perdón, de manera distinta. Y todo ello es para que nos enriquezcamos los unos de los otros, para aprender los unos de los otros. Y de la misma manera, a la vez que todos somos diferentes, como somos todos hechos a la imagen de Dios, estamos diseñados para tener una vida, por así decirlo, pues muy común. O sea, nuestra vida, a diferencia de la vida de mi compañero, de mi compañera, no es más especial. O sea, todos tenemos estas vidas con propósito, pero vidas ordinarias al final del día. Sí, y es que hasta pienso como en nosotras tres o en grupos chicos, grandes o familias de, no sé, 3 o 4 o 5 personas. Es lo bonito que somos diferentes y que eso trae diversidad a los grupos, por ejemplo, nosotras tres. Y de hecho hay un libro de Brené Brown que me recuerda a todo lo que estamos hablando, se llama Creí que solo me pasaba a mí. Bueno, Brené Brown es una psicóloga que estudia la vergüenza y la culpa y lo recomiendo. Y bueno, en este libro nos cuenta una de las razones por la que las historias comunes y ordinarias, como lo decías, Jazz, se han ignorado. Porque si alguien no es interesante ante la cultura, ante los ojos de los demás, pues va a ser mal representada por la cultura. Y es por eso que tal vez hay miedo, vergüenza de ser ordinarios. Y un error que cometemos es que vemos lo ordinario como aburrido, entonces nadie quiere ser aburrido y todos están como que luchando por esta grandeza. Em, y nuestra cultura también descarta lo ordinario, descarta lo tranquilo, la calma o lo que pasa detrás de las cámaras. Y de hecho también en el estudio de Brené Brown de la vergüenza, dice que se dio cuenta que mucha gente se avergüenza de sus vidas porque son ordinarias. Entonces, muchas veces lo que los empuja a ser grandes es la vergüenza de no ser suficientes o de no aceptar quienes son ahorita en el presente. Y cuando hay demasiado que admirar en nuestro presente de cada quien y de otras personas. Pero bueno, tampoco con decir esto estamos diciendo que estamos en contra de ponernos metas y de la gente grande o de los puestos grandes. Más bien queremos celebrar que hay mucho, mucho en lo ordinario, hay mucho que celebrar en lo ordinario, porque querer ser grandes con fama y fortuna y querer crecer para ser mejor persona son dos cosas muy diferentes. Sí, definitivamente el mundo define la grandeza con base al puesto de una persona, ¿no? O sea, las adquisiciones que una persona pueda poseer, el impacto que pueda tener en su comunidad, su nivel intelectual, los logros que ha realizado, hasta la belleza física de una persona. De lo contrario, yo creo que nadie es grande para Dios, ¿verdad? O sea, hay un contraste muy fuerte con lo que el mundo ve, con lo que es grande, pero para Dios no hay nadie grande, porque Él mismo es el ser más grande. Tampoco puede ser Dios impresionado con la grandeza de una persona. Dios no se impresiona con estas cosas porque Él mismo es el dador de esas bendiciones. O sea, si eres muy inteligente, Él te dio esa inteligencia. Si eres muy bello o bella, Él te dio esa belleza. Él no se impresiona con esas cosas porque Él no las da. Sí, fíjate que eso que estás diciendo de cómo Dios no se impresiona, me recuerda mucho a una historia bíblica en el libro de Daniel de el rey Nabucodonosor. Este fue un rey que vivió en la época del exilio, cuando Babilonia tomó control del pueblo de Israel y se llevó a varios israelitas con ellos, entre ellos Daniel, que era alguien que interpretaba los sueños. Entonces está el rey, tiene un sueño que lo está perturbando mucho, Daniel va, se lo descifra, por así decirlo, se lo interpreta y le dice, a ver, rey, asegúrate de siempre reconocer lo que Dios te ha dado, reconoce que lo que tienes es por Él y el Señor va a estar contigo. Y sale el rey y recuerda eso, pero después se le olvida por completo
Y dice la historia que está el rey un día ahí en su casa, sale y está observando toda la ciudad de Babilonia y dice, wow, o sea, no es esta la ciudad tan grande, tan bonita que yo hice. Y en ese momento dice la escritura que es convertido en bestia, o sea, hasta lo tienen que poner con los animales y está ahí el rey, o sea, el ser más grande del imperio, está con los animales comiendo pasto y andando como si tuviera 4 patas. Hasta que ya después el rey como que en un momento de lucidez vuelve en sí y le da la gloria a Dios. Hasta ese momento su reino y todo es restaurado, pero se me hace tan interesante como aquí lo que el rey entiende, que también lo comunica en la historia, es que solamente Dios es el único ser digno de ser grande, de ser alabado, a quien se le tiene que dar honra y gloria. Porque al final del día, el hecho de que Dios nos ha dado las cosas que tenemos, como decías, Elisa, es por la gracia de Dios y es para que a través de esas cosas que Dios nos ha dado, las demás personas puedan ver la grandeza de Dios. Sí, sí, es cierto. Yo creo que unas cosas muy importantes que hay que ver como de esta historia que nos contabas ya es la humildad que tenemos y que no seamos egoístas de que el enfoque somos nosotros, que por ejemplo no fue por el rey que pasó eso en la ciudad, ¿sabes? Sino que por Dios. Y, y nuestro valor, gracias a Dios, no se define en nuestros logros, ni en nuestra profesión, ni como decía Annalisa, ni en lo bonito o en lo guapo que somos, ni de lo que poseemos. Creo que de hecho sería una carga muy tremenda para cada uno si dependiera de esto, porque tendríamos que estar manteniendo ese nivel. Y pues es muy difícil porque vivimos en un mundo muy cambiante. Sí, definitivamente hay un contraste muy fuerte porque nuestra cultura alaba la grandeza, como lo enlistamos hace poco, o sea, todas esas cualidades que puedan sobresalir de una persona entre la multitud, que queremos aclarar, no tiene absolutamente nada de malo, ¿verdad? Lo diferente aquí es que aunque el mundo alaba la belleza o la riqueza de una persona o su inteligencia o lo que queramos pensar, Dios no se fija en lo grande que esa persona pueda hacer, más bien Él se fija en la fidelidad de una persona, porque no sirve de nada que una persona sea muy elocuente o excelente orador, pero que sea un irresponsable o que no sea digno de confianza. De nada sirve tener mucho talento si somos infieles. De hecho, Dios se honra cuando le somos fieles y confiables. Aunque tengamos muy poco que ofrecer, aunque no seamos los más inteligentes, los más bellos, los más elocuentes, lo que queramos pensar, de hecho, Dios puede multiplicar lo poco que tenemos para su fidelidad, para su gloria. Sí, fíjate que esto que estás diciendo, Annelisa, de lo que es más lo que queremos hacer para ser fieles y qué es lo que Dios pone más atención. Me recuerda a Primera de Samuel, cuando Samuel estaba buscando a quién iba a ser el próximo rey y que Dios le dice, no te fijes en su estatura, en su parecer, porque el hombre ve lo físico, pero yo veo el corazón. Entonces, esto de ser fieles y que de esa forma honramos a Dios son características que Dios valora. Sí. Sí, sí es cierto. Y de hecho, si nuestro enfoque está en que seamos nosotros el número uno, tener gente que nos admire o crear envidias, que tristemente gente sí se enfoca en eso, ¿no? En que tener gente que me admire y crear envidias, pues eso nos va a destruir poco a poco porque nunca vamos a estar satisfechos con lo que estamos creando. No podemos, de hecho, medir ese éxito en eso, porque el verdadero éxito es encontrar y vivir el diseño de Dios para nuestra vida. Aunque nuestros logros sean frágiles, nuestro valor está 100% asegurado en Dios. Y nuestras capacidades también, claro que tienen un valor porque son un reflejo de las capacidades que Dios tiene.
Sí, también algo que me gusta mucho de la escritura es que, por ejemplo, en situaciones como estas nos ofrece ejemplos de hombres y mujeres que realmente, como decían hace rato, eran grandes de acuerdo a lo que Dios valora como grande. Entonces, por ejemplo, Juan el Bautista, o sea, ahí en Mateo 3, cuando él está haciendo su ministerio mucho antes de que Jesús iniciara el suyo. Juan el Bautista era como, wow, o sea, a quien la gente iba fuera de los fariseos para ser bautizados o para hacerle preguntas espirituales. Y después llega Jesús, comienza su ministerio y ya Juan el Bautista desaparece, o sea, ya la gente ni lo pela, ya todos están con Jesús, ¿no? Sí. Pero, Sí, o sea, Juan, en lugar de decir, ay, estos ingratos que yo los bauticé, no Jesús, o sea, no. Juan dice, no, es necesario que Jesús crezca y que yo mengue, es decir, que yo pase a segundo término, porque él estaba más preocupado con, voy a ser fiel a Dios en lugar de enfocarme a crear este nombre y sé que lo que Dios está permitiendo es con un propósito. Entonces, yo creo que ahí vemos como un ejemplo muy bueno de precisamente esto de serle fiel al Señor, en lugar de sí. enfocarnos en que nuestro nombre sea grande. Me encanta esa historia que nos compartes, Jazz, porque Juan sabe que él es parte de la historia, pero no es a quien está apuntando la historia, ¿sabes? Y él está Sí, haciendo solamente esa parte de la historia. Y algo también que queremos aclarar en este episodio es que queremos aclarar que el punto no es la grandeza y que, como decíamos, no estamos en contra. Más bien, en vez de enfocarnos tanto en la grandeza y perseguirla, deberíamos enfocarnos en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no solo a nivel personal, pero también como parte del cuerpo de Cristo, como Juan, parte del plan que Dios tiene para la humanidad. Y también lo que la Biblia dice acerca de este propósito. Y en 1 Corintios 12:12 leemos algo muy parecido a ser parte de este plan, que dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante, ser muchos forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo, que o sea, somos un mismo cuerpo, pero cada quien tenemos diferentes funciones. Es increíble, la verdad, pensar que Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferentes. O sea, cada persona tiene diferentes talentos, dones, habilidades, y Dios usa todos esos regalos para su gloria. O sea, los diferentes talentos, dones y habilidades que Dios nos ha dado hacen que funcionemos equilibradamente como iglesia. O sea, si todos fuéramos un ojo, pues no habría un oído para escuchar. Dios nos da esos regalos no solamente para glorificarse a Él mismo, pero también para edificarnos entre nosotros. Sí, sí, Dios tiene un rol para cada quien, ¿no? Y ninguno es más importante que el otro, como lo leemos, y todos somos esenciales, por más chiquitos que sean. Ujú. Y de hecho también en 1 Corintios 12:12, bueno, más bien, si leemos más abajo en los versículos 21 al 26, leemos esto, que todos somos esenciales y que nos necesitamos unos a otros. Y esto también significa que no podemos decir que nuestro don es mi don solamente y ser egoísta. No, más bien funcionamos como un cuerpo, aun cuando unos parecen ser menos que otros, no lo son. Todos son indispensables y trabajamos en equipo. Eh, es importante recordar que como cristianos, cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos un don, un regalo espiritual y hay un equilibrio perfecto en esa distribución de dones en el cuerpo de Cristo. Igual como lo vemos esa repartición en nuestro cuerpo físico, ¿no? Como cada miembro tiene su función esencial. Ujú. Mm. Sí, al final lo que es importante recordar es que no importa cuál sea nuestra labor, nuestro talento, nuestro don, ya sea que tengas la oportunidad de estar en un puesto o en una posición donde toda la gente te vea, o lo que hagas sea una
cuestión tras bambalinas, que nadie más sabe que lo estás haciendo, pero Dios a cada uno de nosotros nos concede un propósito. Y me gusta mucho cómo dice acá el Salmo 138:8, que Dios va a cumplir su propósito en mí. Y ese propósito que Dios va a cumplir en nuestra vida no tiene que ver porque somos inteligentes o muy guapos o muy talentosos. O sea, al final del día Dios va a cumplir ese propósito, y después que tengan chance ahí lean ese salmo, porque todo ese salmo, por ejemplo, habla de Dios, de su carácter, de su misericordia, de quién es Él. Y porque Él es así, Él es bueno, misericordioso, es que entonces va a cumplir ese propósito. Lo cual es súper genial, porque de esa manera nos damos cuenta que no hay, Dios no está cumpliendo el propósito en mí porque yo soy esto y aquello, sino por quién es Dios. Ujú. Sí. También hay que recordar que no hay versículo que nos prometa grandeza. Sí, cierto. Y la verdad es que es un poco triste porque a veces la gente usa el versículo de Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, y de darles un futuro, perdón, y una esperanza. Sí. Y a veces la gente usa ese versículo como para decir, no, el Señor tiene grandes cosas para ti, grandes planes, pero realmente ese versículo no es para nosotros. Ese versículo, eso fue escrito más bien, fue comunicado al pueblo de Israel en un tiempo específico, en una situación muy, muy específica. Entonces, también por decir el ejemplo o el versículo de Romanos 8:28, ¿no? Que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. A veces la gente usa el bien ahí en ese versículo para decir, no, es que te va a ir muy bien en todo, vas a tener mejor trabajo, vas a tener esto y lo otro, pero realmente el bien que dice ahí en ese versículo no se refiere a bienes físicos o materiales, se refiere al bien que es Cristo Jesús, que el Señor nos va a moldear, que va a usar todas las cosas que pasen en nuestra vida para moldearnos a ser más como Cristo. Él es el bien, Él es la meta. Entonces hay que recordar que no hay versículos que prometan pues que tú seas grande o que el Señor va a hacer cosas increíbles en tu vida, aunque, Sí. aunque siempre en el corazón del Señor está usar todo para bendecirnos, para hacernos más como Cristo. O sea, sus deseos para nosotros no son malos, son buenos, pero no son buenos, no son el bien que nosotros pensamos, ¿no? Sí. Sí, fíjate que, perdón, que esto se me hace muy bueno que lo digas, porque cuando nosotros tomamos textos o pasajes de la Biblia y así literal, ay, aquí dice que si yo amo a Dios, todo bien, entonces, ¿qué onda? ¿Por qué perdí mi trabajo, Dios? ¿Qué pasó? O sea, la verdad es que entender la palabra y pasar tiempo meditando en la palabra nos va a ahorrar muchas decepciones, muchas desilusiones cuando la vida de alguna manera se vea distinta a lo que Dios me está prometiendo. O sea, si recordamos eso que decías, Elisa, que Dios, el bien que nos promete es Cristo mismo y que va a estar con nosotros, entonces podemos no desilusionarnos de la vida de Dios o enojarnos con Dios cuando la vida vaya de una manera que no nos guste. Sí. Sí. Y de hecho también si tomáramos así de literal, por ejemplo, Jeremías 29:11, estaríamos en contra del sufrimiento. Cuando Dios usa el sufrimiento en nuestra vida y no más todos vamos a pasar por sufrimiento por el simple hecho de ser humanos y vivir en este mundo, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Creo que también a veces confundimos el propósito, ¿no? El propósito que Dios tenga para mi vida. A veces queremos como que un propósito súper claro que diga, Annelisa va a hacer esto, esto y esto, pero lamentablemente la Biblia no dice, Jazz va a hacer Sí, esto y esto. revélamelo en sueños, por favor. Sí, o sea, no es tan claro como quisiéramos, ¿verdad? Pero
Por eso no nos debemos de confundir. El propósito que Dios tiene para nosotros es glorificarle. O sea en donde estemos, tengamos o no tengamos un puesto reconocido, nuestro propósito es glorificarle en donde estemos. Ya sea que estemos impactando a masas, a cientos de personas o solamente a 3, nuestro propósito es apuntar a Cristo y que Él sea el grande. Sí. Amén. Sí, y lo que estamos diciendo es que, o sea, nuestra vida se va a ver diferente también con base a talentos y los dones que Dios nos ha dado a cada quien, ¿no? El propósito que tiene Dios para nosotros, como decíamos, no es que seamos el número 1, pero que Dios sea nuestro número 1. Y estaba leyendo el libro de Ravi Zacharias, que es un apologético muy famoso, bueno, que en paz descanse, falleció el año pasado tristemente, ¿verdad? Sí. Su libro es El gran tejedor de vidas. Y en uno de sus capítulos cuenta de una historia que él está en un estudio bíblico donde están predicándole a beisbolistas muy famosos y el predicador les hace varias preguntas acerca de sus bisabuelos, de que no sé, quién sabe sus nombres, quién sabe dónde fueron sepultados, cuáles eran sus oficios y así varias preguntas de generaciones arriba de ellos y muy pocos saben las respuestas a, a, a- a las preguntas de sus bisabuelos. Y bueno, el punto que quería llegar al predicador es que estamos a 3 o 4 generaciones de ser olvidados. Entonces los animaba a dejar un legado significativo, pero no solamente como en el presente. Y un beisbolista levanta la mano y dice, de verdad, a mí no me importa si mis bisnietos saben mi nombre y que fui un jugador de béisbol profesional. Lo que me importa es que conozcan que conozcan al Dios que serví y que le amé. Y esta historia me hizo mucho pensar en la grandeza de la que estamos hablando, porque al final esta grandeza se va a desvanecer y vamos a morir y nadie se va a acordar de nosotros y no van a saber ni quiénes éramos, pero van a saber de quién es Dios. Van a saber, ya sea esa familia o esa comunidad, va a dejar ese legado esa persona. Nosotros. Sí, exactamente. Yo creo que ese es un punto muy importante, Mara. Al final, lo que nosotros debemos procurar es que el legado que dejemos, más allá de que si podemos dejar un legado material o no a nuestras generaciones que vienen atrás, más bien hay que dejar que lo que sea que nosotros hagamos nos le muestre a todos los que están a nuestro alrededor que Dios es grande. Y no sé, me pongo a pensar incluso en nuestros lugares de trabajo, en la escuela, donde Dios nos esté permitiendo servir en este momento. Que nosotros nos enfoquemos a que yo lo que quiero que estas personas con quienes estoy aquí vean es que el Dios al que sirvo, el Dios a quien amo es grande y que ellos continúen también llevando el nombre de Dios a donde sea que estén, en lugar de buscar nuestra propia grandeza. Sí. Sí, sí. Y pues para concluir, quisiéramos aclarar que pues no todos vamos a tener el mismo impacto en la tierra. Dios en su soberanía decide levantar a mujeres y a hombres claves para los tiempos en los que estamos viviendo, pero aunque Dios levante a estas personas, no quiere decir que Dios no nos va a usar, simplemente quiere decir que nos va a usar de maneras distintas. A unos nos usa dando clases a los niños en la escuela dominical, a otros en el audio de la iglesia, o sea, donde sea que Dios nos use, todos tenemos el mismo valor, pero diferente impacto. Sí. Sí, me hace pensar en una predicación que una vez escuché de un conserje que, que dice, bueno, yo solamente uso mi título, mi profesión de conserje para el medio de lo que estoy haciendo, porque guiaba, o sea, tenía conversaciones con personas, guiaba gente a Dios, pero lo hacía por medio de esa profesión que él tenía. Sí, sí, o Sí. sea, hasta de
sí es cierto, hasta de un ambiente laboral, no todos vamos a ser CEOs, o sea, hay Ujú. todo tipo de puestos. Sí, me acabo de acordar de un conserje precisamente de la escuela donde trabajaba el año pasado, Mr. Larry, que era el más popular en la escuela, de verdad. Todos lo amaban, los niños, los profesores, los papás. Y más que eso, lo que causaba mucho impacto es que era una persona que no tenías tú que pedirle ayuda, él siempre estaba viendo cómo servir, cómo ayudar Mm, y siempre haciendo su trabajo con una muy buena actitud, que todos de verdad aprendíamos mucho de él y él era creyente. Entonces, o sea, imagínense cuánto impacto no ha causado en la vida de los niños y de los profesores en esa escuela, o sea, mucho Sí, más de lo que sus palabras pudieron decir. qué bonito, sí. Y con esto que decimos de que todos tal vez hacemos un impacto diferente, pero tenemos ese mismo valor. Me acuerdo también de un poema de un predicador de Nueva Zelanda muy famoso en los años 50. Su apellido era Boreham. em, Dice este poema como describe un campo de maíz y un campo de flor de amapolas y están al lado uno del otro. Y describe la belleza de las dos cosas, ¿no? Del campo de maíz y de la flor de amapolas. Y dice que estos son igualmente hermosos y que la gloria, que esa es la gloria de la verdadera grandeza, donde la naturaleza no humilla al otro porque tienen diferente función o una función más importante que la otra. Y después describe como la luna, las estrellas, los pájaros, todos tienen una función diferente y todos son igualmente en la gloria y en la grandeza de Dios. O sea que dice que no hay ordinario en los ojos de Dios. Ni el maíz ni las flores de amapolas están robando el show en este poema. Y en esta ilustración, Dios le dio ese mismo valor a los dos y por el simple hecho de haber sido creados por Dios con diferente función. Y ahora nosotros como humanos que estamos creados a la imagen y semejanza de Dios, también tenemos esa misma dignidad, ese mismo valor. Y, y lo que hagamos tal vez tendrá, como decíamos, impacto diferente, pero si está alineado al propósito que Dios tiene para nosotros, o sea, glorificar su nombre, Dios se honra ahí. ujú, Mm, sí, fíjate, Mara, tu historia también me hace pensar que cuando realmente entendemos que aunque tengamos diferente impacto, eso no nos va a quitar o aumentar el valor que ya tenemos, el valor que Dios ya nos ha dado. Entonces no va a haber lugar también para que yo sienta envidia cuando a lo mejor vea que mi amiga, amigo, que alguien que conozco o alguien extraño vea yo que está ahí alcanzando masas mientras yo estoy tras bambalinas, pero me voy a alegrar porque al final del día, cualquier trabajo, sea grande o pequeño que Dios nos haya dado, es para gloria de Él. Sí. Entonces, es importante recordar eso. Si yo veo que mi hermano, mi hermana está, wow, predicando y un buen de gente respondiendo, decir, qué padre, o sea, porque es para la gloria de Dios, al igual que el trabajo que yo estoy haciendo. sí, por eso eh, no hay que enfocarnos tanto en querer ser grande. Lo importante aquí es enfocarnos en qué tan fieles somos en donde Dios nos tiene, o sea, en la Mm. fidelidad. Sí, bien importante eso, la verdad. O sea, ser fiel al Señor con lo que nos ha dado y que todas nuestras prioridades, nuestros pensamientos, lo que anhelamos hacer, esté enfocado en lo verdaderamente importante que es en poner nuestros ojos en Cristo, en confiar en Él y hacer lo que Él nos ha encomendado con gozo y de esa manera llevar gloria y honra al nombre de Cristo y que sea de bendición a los demás. Ujú. Sí, y creo que también para concluir este tema de la grandeza contra el propósito, es muy importante que el discernimiento, porque no todo lo que nos dice la gente está basado en la verdad. Y es importante que analicemos lo que escuchamos, pero también lo que nosotros decimos a otras personas y pedirle al Señor sabiduría, porque es una promesa
una promesa de Dios, ¿no? Que si le pedimos a Dios sabiduría, Él nos la dará. Ujú. Y estudiemos y analicemos todo lo que escuchamos, hasta les invitamos que hasta analicen y estudien lo que nosotros decimos en este podcast. Ujú. Sí, Sí. sumamente importante. De verdad que esperemos que les haya sido de bendición a ustedes. Primeramente nos fue de bendición a nosotros porque el Señor nos Sí, habló a nuestros corazones primero y esperamos que el Señor hable sus corazones con este tema tan importante al empezar el año. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook. Estamos como Hablemos de Verdad Podcast. em, y estén al pendiente para el siguiente episodio. Así que nos vemos hasta la Sí. próxima. Adiós. bye.